Empezamos con nuestro tema del verbo. Vamos a estudiar el verbo, vamos a repasar el verbo según sus 4 criterios. ¿Ok? El primer criterio es el morfológico, en el cual el verbo es una categoría gramatical variable. Un momento, chicos, lo que pasa es que están entrando recién. Como estábamos diciendo, el verbo es una categoría gramatical variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. Recuérdenlo bien, es una categoría gramatical variable porque presenta accidentes gramaticales. Estos accidentes gramaticales del verbo son número, singular y plural, persona, primera, segunda, tercera persona, tiempo, pasado, presente y futuro, modo, indicativo, subjuntivo y aspecto, perfectivo, imperfectivo. Estas son las categorías que también hemos visto como voz, también lo podemos encontrar. Sintácticamente hablando, el verbo funciona como núcleo del predicado. El verbo siempre lo vas a encontrar en el predicado, siempre en el predicado. Por eso se dice frase verbal. Semánticamente, el verbo te va a expresar acción, estado, proceso, existencia o pasión de los seres. Lexicológicamente hablando, es una palabra de inventario abierto. Son de inventario abierto, tenemos tuitear, clonar, whatsappear, etc. Son aquellos verbos que a lo largo del tiempo pueden aumentar estos verbos, pueden aumentar. Y se dice que acá en el aspecto morfológico, bueno, justamente quería llegar acá. Cuando hablamos de persona, ya saben que para reconocer si un verbo es en primera, segunda o tercera persona, tenemos que tener conocimiento también de los pronombres. Por ejemplo, si yo digo amo, amo sería yo amo, ¿no? Entonces sería en primera persona. Si digo amaron, sería en tercera persona. Ellos amaron, y así sucesivamente. Número ya sabemos singular y plural. Singular uno solo, por ejemplo Leo, plural leemos. En el modo, hablando exactamente del modo, el modo es indicativo. El modo indicativo nos expresa una acción, una acción real nada más. A ver, un momentito, chicos, no sé si el alumno ya salió, porque había un alumnito de 4º grado que se está confundiendo. Creo que ya se fue. Sí, ya no está. Cuando hablamos de modo indicativo, por ejemplo, yo puedo decir, Elimar lee un libro. Esta es una oración normal, simple, el verbo ahí es lee. Entonces esa oración es de modo indicativo porque expresa un hecho real que puede estar en pasado, en presente o futuro. Por ejemplo, Enzo planchará su ropa. Está en futuro, ¿no? Es una acción real, es indicativo. Subjuntivo expresa acción de posibilidad, algo posible, o un deseo, o una duda. Tal vez Carlos coloque bien su cámara. Tal vez Carlos coloque bien su cámara. Tal vez es duda, ¿no? Desearía que coloque bien su cámara. Deseo, posibilidad. Imperativo es una orden, o puede ser un mandato, que es también lo mismo, o una súplica. Por favor, coloquen bien su cámara. Ahí está una oración en modo imperativo, pero dando modo de súplica, podría ser también, o de mandato o ruego. O prendan inmediatamente su cámara. Es una orden, ¿no? Entonces, mandato. Cuando hablamos de voz, se refiere a voz activa y pasiva. Cuando el activa es activo, el sujeto realiza esta acción. Diego oculta su cara. Diego oculta su cara. ¿Cuál es ahí el verbo? La acción ocultar. Entonces es una voz activa. ¿No? Diego es el sujeto, oculta su cara, viene a ser predicado. Entonces ahí estamos utilizando una voz activa. Pero si es pasiva, el sujeto recibe o sufre la acción. Por ejemplo, los exámenes fueron recogidos por Diego. Los exámenes fueron recogidos por Diego. Ahí Diego recibe la acción. Y bueno, ya sabemos los tiempos, ¿no? Pretérito, que es el pasado, presente y futuro.
Y cuando hablamos de tiempos, podemos usar tiempos simples y tiempos compuestos. Simples, por ejemplo, a ver, Henry cogió las frutas. Simple, cogió es un verbo. Pero si lo convierto en verbo compuesto, Henry ha cogido las frutas. Ha cogido es el verbo haber, cogido es el verbo, es el participio. Entonces, compuesto es cuando tiene dos verbos. Si tienen alguna duda, por favor, manden sus mensajes o enciendan su audio. Continuamos, chicos, ya que no me mandan preguntas. Si tienen alguna duda, mándenme por favor sus preguntas si tienen alguna duda. Cuando hablamos del verbo, el verbo también tiene, aparte de tener accidentes, tiene también clases. Y si bien no hemos alcanzado de ver todos los verbos, pero al menos algunos de ellos estamos tratando por el tiempo también que tenemos. El verbo copulativo, cópula, es unión. Cópula significa unión. Entonces, ¿qué es el verbo copulativo? Es aquel que expresa un lazo de unión entre el predicado y el predicado nominal y su sujeto. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer, son los más comunes. Generalmente el verbo copulativo está seguido de un adjetivo. Este adjetivo, por ejemplo, es omnipotente, inmortal. Por eso se les denomina como atributo. Vendrían a ser los atributos. Entonces, Dios es omnipotente, ese es el verbo copulativo. El hombre es mortal, es el verbo copulativo. Por ejemplo, yo puedo decir, Miriam está feliz. Está es el verbo copulativo. Es ser, estar y parecer. El predicativo son todos los verbos que ustedes conocen, todos los verbos que expresan acción, estado, proceso. Por ejemplo, duermo, escribes. Miren acá dice es amado. Luis es amado, verbo que denota estado, o sea, de ser amado. Pero ustedes dirán, profesor, acá es lo mismo que el copulativo. Claro, hasta ahí son similares. Pero el que sigue, amado, ya funciona como o indica un estado, más no es un atributo, más no es un adjetivo. Por eso es que ahí cambia la situación. Tenemos a los verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos comunes y corrientes, los verbos que ustedes conocen, los verbos que se conocen, pero, están acompañados siempre de un objeto directo. Los verbos transitivos son aquellos que pueden ir acompañados de objeto. Acá dice complemento. Es lo mismo que decir objeto directo. Por ejemplo, Juan compra comida. ¿Qué compra Juan? ¿Qué compra Juan? Comida. Coge el balón. ¿Qué coge? El balón. Recordemos que también el sujeto puede ser tácito. En la segunda oración, por ejemplo, el sujeto es tácito. Tácito quiere decir que no se encuentra el sujeto, pero que está sobreentendido. Él, ella, coge el balón. Entonces, el balón es un complemento directo. Comida es un complemento directo. Los verbos intransitivos, antes para reconocer el complemento directo, o también llamado objeto directo, se hace la pregunta ¿qué al verbo? Los verbos intransitivos son aquellos verbos que bien no deben estar acompañados de un complemento directo, un objeto directo. No lo deben de estar, no tienen por qué estarlo. Pero, sin embargo, pueden estar acompañados de circunstanciales, sí. Por ejemplo, bueno, acá no hay ninguno. No hay ninguno, porque, a ver, la chica sonrió con Ángel. La chica sonrió con Ángel. A ver, la chica es el sujeto, sonrió viene a ser el verbo. Este verbo es un verbo intransitivo porque está solito, no hay nadie que lo acompañe, no hay ningún complemento, entonces por lo tanto será intransitivo. Son verbos que no pueden tener complemento directo, salvo casos muy puntuales. Los chicos juegan, juegan sería el verbo intransitivo. Por ejemplo, los chicos juegan en el parque, ahí sería un circunstancial en el parque, ¿no? Pero el verbo sería juegan, es un verbo intransitivo. Muy bien, chicos, un momentito. Hasta acá hemos visto lo que es el verbo y 4 de sus clases, transitivos, intransitivos, predicativo y el copulativo. Y también hemos visto uno que es el compuesto.
El compuesto, recuerden, es aquel que está formado por dos o más verbos. Por ejemplo, ya había dicho Nayeli ha leído El Principito. A, ese es el verbo, pero lo voy a hacer acá, ¿ya? Como ejemplo. Nayeli ha leído un cuento. Se llama. Este es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto. ¿Saben por qué? Porque tiene acá dos verbos. Ahí está. Es un verbo compuesto. Compuesto. Ahí está. Es un verbo compuesto. ¿Por qué? Vuelvo a explicar. Porque está con el verbo auxiliar a más el participio. El participio son todos los verbos que acaban en ado, ido, ¿no? To, so y cho. El participio, ¿cuál es el participio? Leído. Esos son los participios y son formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son, 1, el participio, 2, tenemos el gerundio y 3, tenemos los infinitivos. Pero como estamos hablando de compuestos, es el verbo que está formado por dos verbos. Es un verbo auxiliar del verbo haber, no solamente a, puede ser hemos, han, habíamos, etc. Puede estar conjugado también. Y el participio que ustedes ya conocen. ¿Okay? Vamos a borrarlo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna. Ya les he dicho, activen su audio o si no, manden un mensaje. Bueno, entonces pasamos a la siguiente clase.